Capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Roma. Usted se recuerda, fue un libro que se escribió cerca de unos 57 años después de Cristo, o por decir, pues así se dice, ¿no? AD, ah, pero unos 27 años después de la muerte de Jesucristo, dijimos la semana pasada, y lo escribió el apóstol Pablo. Tiene muchas evidencias de que el apóstol Pablo lo escribió, y, y vimos unas cositas ahí sobre el apóstol y la salutación que da, y se somete y dice: yo soy siervo de Jesucristo. Se introduce de esa manera y desea ver a los hermanos de Roma. Es un grupo de mezclados entre romanos o entre gentiles y judíos, y está hablando a ellos de esta manera. Y es la epístola más larga de la que se cree que escribió el apóstol Pablo, unos 14 capítulos. Algunos creen que los últimos 2 capítulos se le añadieron después, pero pues como sea, a nosotros nos dieron 16 capítulos, así que los vamos a aprovechar. Vamos a leer del versículo 8 en adelante, y vamos a ver unos 2 o 3 puntos para continuar y enseñar sobre este tema. Primeramente, versículo 8. Doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mire, no los había conocido, pero escuchó mucho de su fe. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. El 11 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y aquí comienza a decir: ¿qué otros gentiles? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. O sea, quiero ir con ustedes. No solo soy enviado a los judíos, sino soy enviado a los gentiles, y no solo a los de Atenas y a los griegos y a todos los filósofos, a los sabios, pero también a los no sabios, a los que apenas saben multiplicar o sumar. Soy deudor de ellos. En otras palabras, les debo la predicación. Así que, versículo 15, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Señor, por favor, confirma lo que tienes que confirmar, habla lo que tienes que hablar, Señor. Y cada uno de nosotros podemos recibir una porción que nos pertenece. La tomamos como tomamos el agua, la recibimos como recibimos alimentos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Si pudiera ponerle un título a este tema, serían las buenas nuevas de poder. Las buenas nuevas de poder. En el versículo 11, el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Roma que desea verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Yo quiero ir a vosotros por lo menos para darles algo, para darles unas palabras, para poder ministrarles algo, para poder verlos, para poder por lo menos imponer manos, para poder saludarlos. Los quiero ver en persona para poder impartirles un don espiritual, pero con el fin de que seáis confirmados. Y sin mucha introducción, hermanos, vamos a ir al tema, porque yo creo que Dios ya hizo como decimos en buen español, ya hizo un montón.
Ya he hecho mucho. Y los sedientos vinieron a la fuente y recibieron su porción. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo quiero ir a vosotros para impartirles un don espiritual. Me llama la atención, y él lo dice en otras epístolas, dice, yo no voy con usted, yo no voy a ustedes, no me presento con palabras humanas ni sabiduría humana, no voy a presumirle mis títulos o mis experiencias académicas, sino que voy con señales y con poder y autoridad. Porque en realidad el evangelio es poder y autoridad. Quiere confirmarles su fe, pero impartiéndoles algo. Y les soy sincero, hermano, yo creo que nuestra fe puede ser y debe ser confirmada. Nuestra fe puede ser confirmada. Le doy un ejemplo. La palabra profética que a veces recibimos confirma nuestra fe. Y uno es quebrantado porque uno sabe que la fe que ha tenido, Dios le está diciendo, yo estoy contigo y respaldo lo que estás creyendo. Lo estoy parafraseando, ¿me doy a entender? Y uno dice, se comienza a quebrantar y no es tanto en sí la palabra profética, es la confirmación de su fe. Y la confirmación de mi fe. Dice el Señor, te levantaré, tarará, y uno sabe que amén, yo creo esto, confirma mi fe. Adelante. Nuestra fe debe ser confirmada. Tenemos que confirmarnos la fe unos a otros. Puede hacer que se escuche un poquito directo y fuerte, hasta quizás un poco áspero, pero no es mi intención, hermano. Nosotros no podemos vivir el evangelio solos. Me congrego, pero no me junto con la chusma. Me congrego, pero no me quedo a disfrutar el compañerismo. Me quedo, pero a mí no me hablen. Hermano, ¿quién le va a confirmar su fe entonces? ¿Quién le va a decir, hermana, gracias por sus oraciones? ¿Sabe que lo que usted oró, el Señor me respondió? Amén, amén. Me estoy dando a entender, mis hermanos. Nuestra fe, el apóstol Pablo está diciendo, yo quiero ir a ministrarles un don espiritual, quiero darles, no palabras proféticas, no necesariamente, quiero impartirles algo, quiero de lo que yo tengo se los quiero dar para que ustedes sean confirmados en la fe. Solo con una simple palabra muchas veces entre nosotros, porque dice la palabra, anímense unos a otros. En otras palabras, confírmense la fe. Gracias por su trabajo. Gracias por estar aquí. Gracias por el sacrificio que hacen. Gracias, hermano, por su aportación. Gracias por llegar temprano. Gracias por quedarse tarde. Gracias por esto. Gracias por aquello, hermano. Gracias por mover esto de aquí. Tenemos que confirmarnos y animarnos unos a otros. Pero aquí el apóstol Pablo está haciendo ese punto. Y ahí me quiero detener un poco, hermanos, porque es importante que sepamos que no podemos vivir el evangelio solos y apartados y sin confirmar. Necesitamos ser confirmados en la fe. Y hoy yo creo, hermano, el Señor ya ha estado hablando, ministró a nuestras vidas, pero si Él lo quiere hacer después de este breve mensaje, lo hacemos una vez más y decimos, hermano, sé confirmado en la fe. Si el Señor nos mueve a hacerlo, lo hacemos, estamos listos para orar por ustedes y ministrar lo que Dios quiera decir a sus vidas para confirmar su fe. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, confirma nuestra fe. Tenemos que ser gente que estemos acostumbrados a oír la voz de Dios, porque aunque un hombre o un ministro no le confirme la fe en el momento, en el hogar, en la casa, en el carro, podemos oír la voz de Dios y ser confirmados en nuestra fe. No sé si usted lo ha hecho, yo lo he hecho, no lo hago por costumbre ni lo digo por jactancia, pero para enseñanza, hermanos, usted puede profetizarse a sí mismo. Porque la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y en ocasiones Dios puede hablar a su corazón sobre su vida, sobre su futuro. Y usted tiene que retener lo que Dios está diciendo a su vida para confirmar su fe.
Tenemos que ser gente de fe confirmada. La gente que no tiene su fe confirmada anda vacilando. No estoy diciendo que todos tenemos que recibir al hermano, dice el Señor. No estoy diciendo eso, hermanos. Estoy hablando de una fe confirmada. Que venga una confirmación de lo que estamos haciendo, lo que estamos creyendo, es válido, es bíblico y Dios está en medio de ello. Sobre Roma, los hermanos de Roma, ellos estaban haciendo, mire, el versículo ¿dónde está? El 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, una gente ejemplar. Era una gente que vuestra fe, dice, se divulga por todo el mundo. Pero sin embargo, el arquitecto de la iglesia, Pablo, el apóstol Pablo, dice: tienen grande fe y se está divulgando, pero necesito confirmarlos para que se den cuenta que lo que están haciendo sí es verdadero. Vayamos a un ejemplo que usamos muy común, el evangelio y el matrimonio. Si yo no confirmo mi fe en mi esposa, no me va a surgir un buen matrimonio. Y viceversa, si ella no confirma su fe en mí, tampoco hay una buena relación. ¿Me doy a entender? Tenemos que confirmarnos unos a otros. Gracias por eso. Me ayudaste, ¿sabes qué? Etcétera. No queremos hablar de eso, pero quiero darlo como ejemplo. Nuestra fe debe ser confirmada. ¿Y cómo es que somos confirmados? En la coinonía, en la hermandad, en los compañerismos, en los estudios, en las reuniones como estas, en las pláticas por teléfono unos a otros. Amén, hermano. Yo creo que está bien. Démosle, oremos. Oremos por eso. Hablemos de eso. Esta semana que le contaba a mi esposa en asunto de trabajo, hermano, y no nos acostumbremos a confirmarnos nosotros mismos para no ocupar a los hermanos. Tenemos que necesitarnos unos a otros. Tenemos que, hermano, tenemos que. Yo no puedo hacerme como que mi mano derecha no necesita la izquierda y viceversa, que mi izquierda no necesita la derecha. Sería una insensato pensar que mis manos no se necesitan unas a otras. Ni que mi pie izquierdo, a mí me gusta el derecho y en el derecho tengo más fuerza que el izquierdo no me sirve. Hermano, ¿qué pasaría si ignoro mi pie izquierdo, mi pierna izquierda? No voy a ser muy útil. Así nosotros como el cuerpo de Cristo, si nos ignoramos unos a otros, si nos dañamos unos a otros, si nos despedimos los dones y las gracias y los favores que Dios nos da para ayudarnos mutuamente, si nos ignoramos, vamos a ser un cuerpo inútil. Disculpen, no lo digo para ofender, pero es una verdad. Si la mano derecha le dice a la mano izquierda, el cuerpo no va a prosperar. Tenemos que ser un cuerpo confirmado. Tenemos que confirmarnos la fe unos a otros. Tenemos que saber, hermanos, que la fe de cada uno de nosotros importa y que nuestra fe añade al trabajo, al don, a la edificación de Dios en medio de la iglesia, nuestra fe. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesús la piedra de ángulo. Entonces, ¿por qué nos vamos a edificar? Porque nos toca a nosotros edificarnos en la fe, motivarnos en la fe, confirmarnos en la fe. Va bien, hermano, va bien, hermana, gracias por su trabajo. Va bien, hermano, gracias. La hermana María una vez me dijo, I think it was last year, we said, oh, you're doing good. Eso fue para como que me acababa de ser, no sé, fue uno de los comentarios más grandes que he recibido en la Biblia, ¿verdad? En la vida. Tenemos poco de haber iniciado aquí el pastorado. El hermano me dijo ese comentario. Para mí fue una confirmación. Okay, we're doing okay. Yeah, I know. Yeah. Y si ella lo dice, imagino que papá también lo dice.
Y eso nos confirmó la fe. Ok, démosle con confianza, hermano. Pero si nadie nos dice, buen trabajo, hermano, buen trabajo, hermana, uno siempre está haciendo, ¿cómo voy? ¿Cómo estoy? ¿Será que estoy edificando a alguien aquí? No lo hacemos por el aplauso o el reconocimiento, pero sí es necesaria la confirmación. Hermanos, ¿me estoy dando a entender? Si no fuera necesaria la confirmación de nuestra fe, entonces ¿por qué leemos que cuando Jesús está bautizando, baja el Espíritu Santo como paloma? Y le dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Si no fuera importante la confirmación para usted y para la iglesia, porque es que Padre Dios, desde el cielo se oyó un trueno, dice que escucharon un trueno y no supieron discernir, pero fue Dios diciendo, este es mi hijo, lo confirmo, me agrada, tengo placer en él. Si no fuera importante la confirmación de nuestra fe, hermano, entonces ¿por qué está eso en la Biblia? Si Dios se tomó el tiempo para confirmar a su hijo y su llamado y su propósito, ¿por qué nos cuesta confirmarnos unos a otros nuestra fe? ¿Por qué nos destruimos y nos quitamos las piernas los unos a los otros en vez de confirmarnos y decir, hermana Gloria, gracias por soportar las pruebas, hermana, gracias. Que el Señor la bendiga, que el Señor la levante en gloria, mi hermana, que Dios le prospere, que sea la mujer que necesita ser para sus hijos. Somos muy pocos para confirmar nuestra fe. Estamos muy ocupados en nuestros rincones de nuestra casa, edificando nuestras propias riquezas. Y no nos preocupamos por el bienestar y la confirmación de otros. ¿Cómo estás, hermano? No te he visto por 2 semanas. ¿Qué es lo que hace la iglesia? No te he visto por... ya se fue, carnalote. Señor lo bendiga, si es que quiere. Tenemos que ser un pueblo que nos confirmemos unos a otros, hermano. ¿Cómo se va a derramar el avivamiento? ¿Cómo vamos a retener el avivamiento si hay un montón de hoyos en medio del pueblo? Si yo lo retengo, pero mi hermano no, por ahí se va a ir el avivamiento. Si él lo retiene y yo no lo retengo, por ahí se va a ir el avivamiento. La verdad es, nos necesitamos unos a otros, hermanos. We need each other. We need each other. There's no denying it. No podemos negarlo. No podemos negarnos que nos necesitamos unos a otros. Y el apóstol Pablo dice a los romanos, yo quiero ir a confirmarles su fe. Quiero ir por lo menos a impartirles un don espiritual. Quiero darles algo, quiero ser útil, quiero compartirles algo, quiero dejarle un poquito de mi utilidad espiritual para ustedes. Porque de otra manera, ¿para qué nos da dones el Espíritu Santo? ¿Para qué nos da dones Dios? Si solo lo vamos a usar para nosotros. No, los dones son para otros. Si usted tiene dones, úselos. Si yo tengo dones, tengo que usarlos. If you got gifts of the Holy Spirit, use them. ¿Nunca le ha pasado a usted que piensa en ciertas personas y de repente escucha una noticia de esa persona unos días después, una semana después, unos 2, 3 días o semanas después o meses? ¿Verdad? ¿Cuánto les ha pasado eso? Eso puede ser un don, puede ser, ¿qué estará pasando? Vamos a orar por ellos. Y si se anima, le da una llamadita. ¿Cómo estás, hermano? No, pues aquí bien, todo bien. Pero el Espíritu de Dios va a decir, no está todo bien. Ora por él, ora por ella, ora por aquellos. Tenemos que confirmar nuestra fe, hermanos. ¿Cuántas veces no se ha sentido usted solo? ¿Cuántas veces no me he sentido yo solo? Aunque estoy rodeado de una familia hermosa, bella, una esposa que me ama, me quiere, pero muchas veces me puedo sentir solo ahí en mi recámara o aún ahí mismo en la casa sintiéndome solo, necesitando una confirmación de mi fe. Y viceversa, usted también. Trabajador, trabajadora, todo, luchador, luchadora, etcétera, pero de repente está rodeado y escucha todo el ruido, está la gente, está la familia, pero se siente falta o falto de algo. Confirmación de su fe
Sigue adelante, hermano. Hermano Carlos, gracias por su fe. Gracias por todo lo que usted hizo. No estuvimos aquí en su trabajo, both of you. For putting up with us, por aguantarnos, por soportarnos, por invertir muchas horas y tiempo en oración, finanzas, fuerza, hasta salud. Gracias. Thank you so much. Y a Él sea la gloria. Le damos un aplauso a papá por la vida de nuestro hermano Carlos y hermana María. No estamos parados sobre nuestros propios hombros, siempre estamos parados sobre los hombros de alguien más. Nadie puede decir, Dios me levantó de la nada. No, Dios usa a otros hombres y a otras personas. Un gran rey David tuvo los hombros de Saúl, de Samuel, de Isaí, su papá, de sus hermanos. Tuvo que haber elementos diferentes, unos para criticarlos y otros para confirmarlos. El Señor te ha llamado para ser rey de Israel, confirmando su fe. Por eso Él dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren. ¿Qué dice? Con todo eso el Señor me recogerá. Porque Él sabía que lo que Él estaba creyendo, alguien vino y le confirmó su fe. Vas a ser rey de Israel. Aleluya. I knew it. Yo lo sabía. Necesitamos la fe confirmada. Necesitamos confirmarnos unos a otros. Y mire por qué, hermanos. Mire cómo lo explica el versículo 12, el apóstol Pablo. Esto es, ¿para qué los quiero confirmar? Para ser, usted léalo en voz alta, por favor. ¿Para qué, hermanos? El 12. Esto es para que nosotros seamos confortados, tanto ustedes como yo, tanto vosotros como a mí. Esta fe que nos une nos va a confortar, es un consuelo para ambos. No es un nudo apretado, mal formado. No. Eso es cuando hay tensión y frustraciones, pero cuando nos confirmamos unos a otros, hay consuelo, hay confort, hay confortamiento en medio de la confirmación. Los compañerismos son un tipo de confirmación. Los discipulados son un tipo de confirmación. Las reuniones son un tipo de confirmación. No podemos seguir, hermanos, faltos de fe, faltos de confirmación de fe, si es que queremos vivir plenamente fortalecidos, confortados y, créame, y empoderados. Les comentaba cuando la hermana, nuestra pastora aquí nos dijo, you're doing okay. Ella no solo me confirmó, ella me empoderó. You empowered me when you said that, like, oh, okay, so let's keep on doing what we're doing and let's do more. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y hacer más, porque si vamos bien, entonces algo estamos haciendo bien. Me empoderó, me lanzó hacia adelante. ¿Sí? Como un niño en la escuela, ay, qué burro eres, mijo, qué bonito estás. No, ¿para dónde va a agarrar? Para ningún lado. Pero usted le da, ay, mira, te equivocaste, pero tú puedes, tú eres inteligente, tú puedes. Usted empodera a ese niño, esa niña. Nos empoderamos unos a otros, no solo nos consolamos, sino cuando nos confirmamos, nos empoderamos para hacer la voluntad de Dios y cumplir nuestro llamado. Cumplir y obedecer la palabra de Dios, cumplir, hermanos, o incluso en cosas prácticas y naturales, nos animamos y nos empoderamos a llegar temprano, nos empoderamos y nos animamos a estar ahí constantemente, nos empoderamos y nos damos, hermanos, nos animamos a hacer las cosas bien y no a medias. Mire el beneficio de ser confortados y confirmados, en la fe. Y nos empoderamos, hermanos, con el hecho de poder escuchar las palabras de otro ser humano que tiene las mismas deficiencias que las nuestras.
Nos empodera saber que aunque ellos son débiles igual que nosotros, que alguien igual que nosotros nos confirme. Y la confirmación no siempre va a venir de una autoridad, va a venir de uno que es parte del cuerpo. Mi hijo me preguntaba ayer qué es un calambre, papá. Y yo, what's a cramp, Dad? Porque allá en el lugar de retiro nos dijeron, no se pueden meter en la piscina, está muy fría. Si se meten al agua ¿cómo se dice? Acalambrar. Está muy frío todavía. Fue el primer fin de semana caliente y hasta ahorita apenas el agua todavía no se calentaba con el sol. Y me dice, Dad, ¿qué es un cramp? Y yo, pues como soy médico, supe explicarle muy bien. No, pues es un proceso, mijo, que, tú sabes, como digo una cosa, digo otra, ¿no? No, le dije, no, es un músculo que se hace el bola, mijo. Y pues él no lo dejé cómodo con la respuesta. Pues no le dije, no me acuerdo qué le dije, pero sí le dije, es que es cuando un músculo se pone tenso y en vez de estar estirado se encoge, se contrae. Le dije, se contrae, lo dejé peor, no se contrae. Se contrae el músculo, en inglés, it contracts y no sé qué. Ok, pues generalmente está bien, pero luego me pregunta, ¿pero por qué sucede? ¿Qué es y por qué sucede? Y también en mi sabiduría médica le dije, bueno, pues si comes y te metes a la piscina te da calambres. Un cambio de clima, mijo, como estaba bien caliente, es que un muchacho ¿cómo se dice? Se acalambró ayer. Y de eso salió. Pero así es el cuerpo, hermano. No podemos ser un cuerpo acalambrado. Un cuerpo que no funciona bien cuando se acalambra es por falta de potasio, es por otras deficiencias o por falta de ejercicio o porque de repente cambia de una cosa de calor a frío, frío a caliente, algo así. La cosa es que hay muchos factores, pero sin embargo no podemos ser un pueblo y un cuerpo de Dios acalambrado, sino que tenemos que estar bien unidos. Tenemos que estar bien nutridos, tenemos que estar bien confirmados en nuestra fe, hermanos, para que cuando Dios nos diga a la derecha, cuando diga a la izquierda, cuando diga sigan adelante, seguimos adelante. Amén, amén. Creo que podemos decir, hermanos, y entender que lo que Dios está diciendo para nosotros hoy. Amén. Tenemos que ser un pueblo, hermanos, que se preocupa de confirmar la fe de otros y de buscar la confirmación. ¿Qué es lo que buscamos cuando decimos, Señor, háblame? ¿No es eso mismo, Señor? Confirma mi fe. Can you please confirm my faith? ¿No es así, hermanos? ¿Por qué es que usted pide que Dios le hable? ¿No es para confirmar su fe? ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? Háblame, Señor. You gotta speak to me, Lord. Tienes que hablarme, Señor. Porque estamos buscando confirmación de Dios sobre nuestra vida. Y está bien. Está bien pedirla. Está bien poder animarse, buscar el ánimo de Dios, la confirmación de Dios. Pero también, como dije, es necesaria la confirmación mutua, para que usted y yo estemos confortados en nuestra fe que nos une. Amén, amén. La única razón que estamos aquí y estamos en este lugar y nos llamamos hermanos es por la misma fe que poseemos, la misma fe que tenemos. La sangre de Cristo nos ha hecho uno y por ese sacrificio y el derramamiento y el perdón de pecados, ahora somos hijos de Dios y como somos hijos, ahora somos hermanos unidos por la fe en Cristo Jesús. Sí, démosle un aplauso al Señor. ¿Por qué no? Él es digno de alabanza. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayer mismo, en unas reuniones del retiro, Señor, háblame. Yo sé que quieres hablar, hermano. Le digo, confirma mi fe, básicamente le estaba diciendo, sin saber que iba a predicar esto específico hoy. Pero y solo tomó un momento, ¡pum!
Ya sé lo que Dios quiere decirle a los jóvenes. Y entrando al servicio, porque entré unos minutitos después, no solo los versículos venían a mente, sino que los cantos que estaban cantando, el grupo Alabanza que llegó a ministrar, los cantos que estaban cantando se alineaban con los versículos que estaba recibiendo mientras estábamos alabando y adorando. Y era una fe, era una confirmación tras otra, pum, pum, como 2, 3 cosas que dije, un versículo y pum, y de repente el canto decía eso, y ¿cómo es posible? No puede ser, y lo apuntaba en mi teléfono. Y de repente otro pensamiento, y de repente el canto comenzaba, y no estaba pensamiento, sino que era un versículo, y el versículo de repente se confirmaba con la palabra, el lyrics, la letra del canto. Dije, oh Señor, ese es tuyo. Entonces lo comenzaba. Había unos puntos tan importantes que fue una administración maravillosa. Es bueno ser confirmados en nuestra fe. No solo es bueno, hermanos, yo creo, mi opinión, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice, ustedes, su fe es buena y se divulga. Ustedes tienen su buena fama, pero sin embargo su fe necesita ser confirmada. Y usted puede tener muy buena fe, nosotros podemos tener muy buena fe, sólidos, veteranos, etcétera. Pero ¿cuándo fue la última vez que alguien confirmó su fe? Le dijo, good job. Hermanos, ven, buen siervo fiel. Te confirmo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Eso es confirmación también. So we need to be confirmed in our faith. Y por eso cuando no escuchamos a Dios, a veces nos vamos un poquito como tristes o vacíos, like, hoy no me sentí confirmado. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Oramos? Se pone de pie conmigo, hermanos. Le pido ese favor, ya que prediqué menos de lo usual. Ahí después me felicita y me confirma. Good job, síguelo más seguido. Hazlo más seguido. Señor amado, gracias. Gracias porque no servimos a un hombre, sino servimos a Jesucristo nuestro Señor. Señor, yo creo que esa es tu palabra, Señor. Te pido que todo lo que salió de mi boca y de mi corazón, que lo borres de las mentes y de las vidas, Señor, que te pertenecen a ti. Señor, pero entendemos que nuestra fe puede ser confirmada. Señor, perdónanos primeramente si hemos evadido ser parte del cuerpo de Cristo. Perdónanos cuando hemos pensado que nosotros somos más útiles y más espirituales que hasta de los mismos líderes. Nosotros sabemos mejor, somos más inteligentes, somos más sabios. Yo sí sé porque yo soy de los buenos. No sé por qué lo hacemos, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque desafiamos lo que tú mismo dijiste, que nos conocerían por nuestro amor, porque como se aman, van a saber que son mis discípulos porque se aman. Señor bendito, perdóname por las veces que has traído a mente a alguna persona de esta congregación o de tu redil y no he hecho nada sobre el asunto. Perdóname cuando he corrido como Jonás de oportunidades de ministrar y bendecir en vez de ir hacia esa dirección y ministrar con efectividad. Señor, perdóname por pensar que solo con venir a la iglesia es suficiente. Hoy entiendo, Señor, que necesito ser alguien que confirma como ministro de Dios, confirma la fe de otros, pero también entiendo y creo que mi fe también puede ser confirmada por otros, Señor. No estamos buscando halagos, no estamos buscando aplausos, palmeadas en la espalda. Señor, eso es lo que no buscamos. Buscamos, Señor, que nuestra fe sea confirmada. Lo que sea concerniente a tu reino, que así se haga, que se confirme la fe.
Señor bendito. Gracias por ver nuestro canal. Esperamos que el contenido le haya bendecido. Ayúdenos y suscríbase a este canal y ayúdenos a compartir el mensaje para que otros también sean bendecidos con la palabra del Señor. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.